ocurre en ingresos de producción. Por ejemplo, también hay gastos de personal. La única diferencia es que el uno es para corriente, el otro es para producción y el otro es para inversión. También, por ejemplo, hay bienes y servicios en ambos, ¿ok? También, por ejemplo, hay, en este caso, para pago de egresos financieros. También hay, ¿ok? Yo lo único que les podría decir, por ejemplo, establecerles como diferencia que solo hay obras en el 7. Es decir, el 75 solo lo tenemos en el grupo 7. Si ustedes regresan a buscar, no existe una 55 en egresos corrientes y tampoco va a existir una 65 en egresos de producción. ¿Ok? Entonces, revisemos rápidamente. Aquí en egresos de producción, sí, tenemos una 61, como estamos viendo aquí, egresos en personal para la producción. Luego tenemos una 63, como vemos aquí, bienes y servicios, sí, para la producción también. De ahí, como estamos observando aquí en el clasificador, pasamos de una a una 67, que viene a ser otros egresos de producción, ¿ok? Las tres que hemos revisado también aparecen tanto en 5, que es egresos corrientes, y también aparecen en 7, que es egresos de inversión. ¿Ok? Pero bueno, regresemos, ¿no? Eso solo es una revisión ahí rapidito, solo como para recordar. Ahora bien, eso en el clasificador. Pero veamos en este caso en el catálogo, ¿sí? ¿Con qué cuenta se asocia, en este caso, egresos de producción? Generalmente en el catálogo las tenemos en inventarios, ¿sí? Donde está inventarios para consumo, para producción y comercialización. Pero vamos a ver algo aquí. Es que en inventario, donde tenemos las 13, 131, 132, un ratito. Ya, aquí ya estoy, ¿verdad? Aquí ya estoy en este caso, ¿sí? Resulta que no está en todas las clases de inventarios que pertenecen, en este caso, las inversiones, como estamos observando aquí, para consumo, para producción y para comercialización, ¿sí? No se asocian inventarios de consumo, es decir, en esta 131 no tenemos asociado con egresos de producción. No tenemos, ya nos vamos a dar cuenta. Observen aquí al lado derecho, miren con qué se asocia, ¿sí ven? Hasta el momento vimos solo 5. Regreso para que vean. Miren, si ven, solo 5. ¿Estamos? Entonces no lo olviden. Con la 131, que es inventarios para consumo corriente, no se asocia con egresos de producción. ¿Sí? Sin embargo, sí se asocia en el siguiente inventario, que viene a ser los inventarios para producción, es decir, con el grupo 132. ¿Ok? Miren acá. Aquí sí tenemos en este caso la asociación. ¿Se observan? Pues también la tenemos asociada en la 133, que vienen a ser las inversiones en productos en proceso. Aquí sí las tenemos. Miren ahí en el caso de las 61, como estamos observando allí. ¿Ok? También las tenemos aquí en el 135. Que vendría a ser inversiones en comercialización y distribución. También está aquí. Podemos entonces resumir, chicos, que se acentúan en el catálogo en la 132, la 133 y la 135. También aparecen en unas pequeñitas en pasivo, pero es muy poco lo que se ve en pasivo. Sí, en pasivo, por ejemplo, las tenemos en las 225, pero es muy poco, ¿no? Como provisiones pagadas por anticipado. Ya llegó allá para que observen. Es decir, son casos puntuales, casos excepcionales, le podríamos decir. Ya estoy por aquí. Si las ven, mírenlas aquí, ¿sí? Entonces, esto podríamos decir que son
casos muy específicos donde sí las tenemos en las 225, ¿ok? Recuerden que estos se consideran en este caso como los precobrados, ¿ok? Entonces, no se olviden, podemos decir que sí hay, sí, en la 132, en la 133 y en la 135 del catálogo, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna inquietud de esta revisión que hemos realizado? Nomás de recordarlo, ¿sí? O de permanentemente pegarle una revisada tanto al clasificador como al catálogo general de cuentas del sector público. Muy bien, déjenme abrir mi archivito. Listo. Entonces por aquí tenemos gastos de producción. Muy bien. Entonces ocurre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros también podemos pagar sueldos, ¿ok? También podemos pagar las remuneraciones mensuales unificadas o los salarios mensuales unificados, ¿sí? Personal con nombramiento, personal de carrera. También podemos pagar en este caso sueldos a personal contratado, ¿de acuerdo? Es que puedes darse el caso que si hablamos, por ejemplo, de una planta, ¿de acuerdo? No se vaya muy lejos, piense, por ejemplo, en refinería. La planta no se opera solita, ¿verdad? Necesitamos el capital humano, ¿de acuerdo? Y a esas personas hay que pagarles un sueldo, ¿sí? Más todos los beneficios de ley a los cuales tenga derecho, ¿ok? Entonces aquí no hay mayor cosa, chicos, es lo mismo que nosotros hemos venido manejando. La diferencia es que puede cambiar en este caso, por ejemplo, la partida. En lugar, por ejemplo, de iniciar con una 5, en lugar de iniciar con una 7, lo que iniciaría en este caso sería con una 6. ¿De acuerdo? Entonces vamos a imaginar de que vamos a registrar el rol de pago, ¿sí? Para el personal contratado, ¿sí? El guardia o los guardias que se encargan, en este caso, de custodiar la planta, ¿ok? Entonces, como siempre hemos iniciado, no vamos a hacer un rol, vamos a tratar de hacerlo aquí, ¿sí? Siempre vamos a iniciar, chicos, en este caso, por la partida presupuestaria, ¿no? Entonces, la buscamos en el clasificador. Como ya les mencioné que eran contratados, entonces, naturalmente vamos a buscar la partida que corresponde a los contratos de servicios ocasionales, por ejemplo, ¿ok? O cualquier clase de contrato que se dé. Recordemos que, a diferencia de los otros, ¿sí? Los contratos siempre tienen un plazo de duración, ¿ok? Un inicio y un final. Entonces, vamos por aquí. Y su partida, como estamos observando ahí, 610510. Muy bien. Vamos a suponer entonces que por estos guardias nosotros les pagamos un sueldo de $561. Entonces vamos a suponer que se tratan de 5 guardias. ¿Ok? Yo tengo ahí el valor. Me indican por favor si estamos todos por allí. Profesora, disculpe, ¿cómo ese valor lo coloco? Escúcheme, escúcheme. Los datos se los estoy dando yo en este momento. Traten de escucharme. Vamos a suponer que vamos a cancelarles o vamos a registrar primero el rol de pago de los guardias, ¿sí? Quienes realizan en este caso la custodia de la planta y que ellos son contratados. Entonces yo les estaba dando una idea de que vamos a registrar el valor de 5 guardias y que a ellos les pagamos un sueldo de $561. ¿Me explico? Entonces, como son 5 guardias, naturalmente hay que multiplicar el sueldo por 5 veces, pues, por los $561 y tenemos el valor de $2,805. ¿Estamos? Ok. Bien. Más los beneficios de ley, ¿ok? Ya sabemos cuáles son los beneficios de ley. Aquí registramos solo los que realmente le cuesta a quién, a la entidad, al empleador, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos por los aportes. En este caso,
el aporte patronal. 610601. Ok, no nos olvidemos aquí en los aportes, sí, que va a variar en este caso dependiendo qué entidad soy, ¿verdad? Siempre va a variar eso así, ¿no? Por eso aquí tenemos una tablita que yo ya se las he dado para que ustedes tengan presente, que va a variar definitivamente dependiendo quién soy yo, ¿ok? Quién soy como entidad, ¿sí? Entonces, ejemplo, si nosotros aquí hablamos que puede ser una entidad pública, pero que el contrato está en este caso bajo el ámbito del Código del Trabajo, ya sabemos que su aportación sería la que está aquí, ¿verdad? Pero si es que el contrato igual está bajo el ámbito del ALOC, generalmente su aportación se encuentra aquí, ¿ok? Entonces, dependiendo quiénes somos, ¿ok? Vamos a suponer lo siguiente, chicos. Vamos a considerarnos aquí, ¿ok? Porque los guardias generalmente pertenecen al Código de Trabajo. Digo generalmente, ¿sí? Porque puede darse el caso que una institución los tenga bajo el régimen del OC, pero siempre deberían estar bajo el ámbito del Código de Trabajo. No porque se lo diga yo, porque existe unos techos y existen unas denominaciones donde indican en este caso quiénes deben de pertenecer al Código de Trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos por aquí, vamos a registrar. Entonces, por tanto, deberíamos de calcular en función del qué, 11.15% más el 1% que está incluido, ya sabemos, IS y CETEC. ¿Ok? Entonces, por tanto, sería 12.15 ya sumado los dos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Ya, sáquenle entonces el porcentaje. No, de una, no vamos a hacerlo la parte, lo podemos hacer aquí. Profe, sí puedo colocar ahí en el 340. ¿Qué quieres ver? ¿De dónde saqué de aquí? Pues el sueldo, pues, hija mía. Solo que no lo quise sacar de manera unitaria, sino del global. No, el 340. Por eso, pues, del sueldo por este, pues. La suma de los dos sería 11.15% más 1, 12.15%. ¿Estamos? Sí. Más que copiar, hija mía, tú debes de entender lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Más que una situación mecánica, es entender lo que hemos venido haciendo en cada uno de los roles de pago. ¿Ok? Entonces trata, por favor, de entender eso, cómo lo saco, más que poder ver en este caso, porque al final puedes calcularlo como tú quieras. La cosa es que el valor tiene que dar igual. Sí. Listo, por ahí estamos, ¿ok? Ya, vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a considerar que ellos cobran sus décimos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlos aquí. Entonces busquemos los décimos. Ambos décimos, ¿no? Ok, ya los tengo aquí. Como esos décimos van a ir de primero, según el orden, ¿verdad? Yo le voy a dejar los dos espacios aquí, ¿sí? Porque según la codificación, los décimos van primero. Yo ya les he mencionado que en la práctica ustedes se me olvidan de esto. El sistema se los ordena bien bonito, ¿ok? Se los ordena en función de lo que se presenta tanto en el catálogo como en el clasificador. Entonces pasen por favor los dos décimos. Porque vamos a suponer que ellos lo cobran. 610203. Bien. Les pregunto, ¿cómo yo debería de calcular el 13º sueldo para reflejar en este caso que el cobro es mensual de ellos? ¿Qué tendría que hacer aquí?
Dividimos para 12. Pero como estamos hablando de 5 personas, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Ahí. ¿Ok? Lo que podría dar lo mismo, en este caso, a ver, el sueldo era, ¿qué es que les dije? Ay, ya me olvidé, déjenme ver el sueldo. 561. 561 dividido para 12. Y como eran 5, ahí está. Como ustedes quieran, ¿sí? ¿En cuánto está el 14º sueldo en la actualidad? 425. Perfecto. Entonces aquí sí pongámosle una formulita, ¿verdad? Debería ser 400. dividido para 12 y multiplicado por 5. Muy bien. ¿Quién me habla? No te reconozco la voz. Vargas, profesora. Vargas, solucionaste lo que me escribió. Solamente dime sí o no. Me envió un mensajito, Belén. No, profesora. A lo que culmine la clase quisiera conversar con ustedes sobre esos temas. Tranquilo, ok, no te preocupes. Listo. Profesora, son los 425 del sueldo por los 5 empleados, por los 5 trabajadores. Sí, pero antes Caicedo divides para 12, pues sí. Ya. Porque es un mensual, ¿verdad? Ellos han decidido cobrarlo de manera mensual, pero como son 5 empleados, entonces de ley me multiplicas por 5. Ya, y por último, chicos, quienes ya lo tienen hasta ahí, pónganme también fondos de reserva. Y ya sabemos que el fondo de reserva es 8.33%. Qué bien, lo pueden calcular directamente de aquí. Listo. Entonces vamos. Fondo de reserva de una. ¿Sí? El salario por 8.33%. Aquí ya no necesitamos multiplicar por 5 porque se supone que aquí el sueldo ya está multiplicado por los 5. Ahí sería. Luego el mismo procedimiento que ya conocemos, vamos a buscar en este caso, ¿sí? Las cuentas que se asocian. Y las vamos pasando. Muy bien. Voy por la primera, ¿no? Siguiente. Aquí encontré los décimos. Están pasando, ¿no? Bien, teníamos eso, ¿no? Sueldos, décimos, me falta el aporte y me falta el fondo de reserva a mí. Ya lo busco. Listo, yo creo que ya estoy. Déjenme ver, ya. Ahí, creo que ya estoy, ¿no? Lo mismo de siempre, chicos, no se olviden, ¿no? En este caso, la secuencia y el tipo de movimiento, pues ya sabemos que es financiero. Cuentas de gasto, en este caso, bueno, ahorita se reflejan en un activo, ¿ok? Pero en su momento, ellas también pasarán a formar parte
de un gasto, ¿ok? Entonces, tanto los activos como los gastos, su naturaleza son deudoras. Entonces, vamos ubicándolos. Hasta allí. Sabemos que su relación, en este caso, egresos con cuentas por pagar, estamos hablando de 213 punto, dos primeros códigos 61. ¿Ok? Buscarnos entonces a quién corresponde, cuál es la denominación de las 213.61. Y ya la tenemos aquí. Gastos en personal para la producción. Pues de aquí vamos a abrir los auxiliares que sean necesarios. A la primera, 01, le vamos a denominar lo que tenemos que pagarle, en este caso a los empleados o trabajadores, ¿no? El siguiente orden se lo vamos a dar al IES primero, ¿sí? A la planilla de aporte. Bueno, ya saben, según el orden, ahí pueden poner ahí aporte patronal, aporte personal. Muy bien, yo creo que les dije que ellos cobraban, en este caso, los décimos, ¿verdad? Entonces vamos a crear el auxiliar para los décimos, ¿ok? Entonces, 13º, 14º. Vamos a suponer, en este caso, que el IES no lo quiere cobrar porque dice que ya cobra los décimos. Entonces, el IES lo tiene como un ahorro y prefiere, en este caso, acumularlo, su fondo en el IES, ¿ok? Unidos, lo que va a pasar es lo que les he explicado. A ver, terminemos de hacer el ejemplo y les explico. Sí los he registrado siempre por separado porque no los podemos mezclar. Es que el 13º nosotros sabemos que es 1 y su cálculo es totalmente diferente al otro. El 13º sueldo realmente son nuestras remuneraciones, nuestros ingresos grabados por la 12ª parte. Y el 14º sueldo viene a ser el salario básico unificado del trabajador en general, que para efecto haya aprobado el Ministerio del Trabajo todos los años. Pues son dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo al menos las pongo así. Por eso le digo, no recuerdo haberlas unido. Miren, igual aquí en el pago, pero no nos adelantemos, llevamos igual al pago de acá.
Ah, aquí ha pasado que yo los uní. Aquí es Rúa. Aquí es. Esto es lo que tú me dices, Rúa, ¿verdad? En una transacción y es exactamente esta que tengo aquí. Ok. Gracias, Rúa, pero lo ideal es mantenerlos por separados, ¿ok? Por efectos simplemente de control, por lo que son totalmente diferentes. A ver, vamos aquí, ¿ya? Entonces, pongamos donde corresponde cada uno de los valores, excepto del 1 que sí tenemos que calcular, ¿ok? ¿Cuál es el que tendríamos en este caso que calcular? Vendría a ser La parte el décimo, perdón, el aporte personal, ¿verdad? Entonces, el aporte personal, según aquí, nos corresponde en este caso el 9. Profesora, Dígame. Dígame, le escucho. Dígame, ¿qué me van a decir? no, un ratito, es que estaba viendo los de acá las cuentas. Y no le estaba prestando atención en lo que estaba calculando. A ver, creo que ya es cuestión de cada uno, pues muchachos, pues si prestan o no prestan atención, pues no les parece. Pues no me corten Sí, sí para estaba ahí. viendo, solo que estaba acá. A ver, vamos trasladando los valores donde corresponden, ¿verdad? Excepto en este caso, que nos faltaría calcular uno, como ya vimos que vendría a ser el aporte personal. Según aquí, por tratarse de que son contratados que pertenecen al Código del Trabajo, sería 9.45%, ¿de acuerdo? Lo demás no es necesario volverlos a calcular porque ya lo tenemos calculado aquí. Simplemente trasladen los valores donde corresponda en cada uno de los auxiliares, ¿verdad? Yo ya lo estoy haciendo, voy por el 14º sueldo y creo que va a ir por aquí. Listo, hasta ahí yo estoy. Profesora, el fondo de reserva acá lo sacó el sueldo por el 8.33%, 8.33%. nada más. Nada más. El sueldo era 561, ¿verdad? Ya, atiéndeme, si me vas a hacer así, atiende por favor Tichande, no hay problema. Tú me lo quieres hacer de manera individual, diga, pues tendríamos que hacerme la siguiente fórmula. El sueldo es 561 por 8.33% y luego me multiplicas por las 5 personas. ¿Estamos? Ahí lo tienes. Ah, ya. Y si no, no me hagas ese procedimiento, solamente hazme lo que yo hice aquí. Como aquí ya está multiplicado por los 5, ¿verdad? De una. Solo por el 2.805, 8.33%. eso, exactamente. Si es que no lo quieres hacer de esa forma. Bueno. ¿Ustedes creen que estas personas con este sueldo deberían de pagar impuesto a la renta? Con $561. No, profesora. No. No, profesora, no entré en el rango. Así es. Veamos nomás un aproximado. 561 por 12. 6.000. Imagínense. Cuando la base imponible está de 11.000 en adelante. Entonces, no. Ya, listo. Establezcan su diferencia para establecer en este caso el auxiliar principal, que sería la 213.61.01. Sumamos y restamos. Y si no, hagan lo siguiente. Observen, ¿con cuál deberíamos de restar únicamente? ¿Qué creen ustedes? El personal. Solo el personal, hija mía, nada más. Mira, pues. ¿Sí ven? ¿Sí o no? ¿Por qué? 13º sueldo se equipara acá. 14º sueldo se equipara acá. Aporte patronal se equipara aquí y fondo de reserva se equipara acá. ¿Estamos?
Entonces solo con el personal, pues nomás. Como para que no hagamos esa suma y otra vez esa resta. ¿Les parece? O hagan como ustedes quieran, no hay problema, como ustedes se sientan bien. Listo. Hemos procedido a registrar solo, en este caso, la obligación a pagar, ¿ok? Ok, ahora miremos qué es lo que suele pagar, qué es lo que suele pasar con los pagos. Este que es el sueldo líquido, generalmente se paga en el último día del mes. Estaríamos hablando que si hubiera sido del mes de octubre, su pago debería ser el 31 de octubre del 2022. ¿Ok? Los décimos también deberían de pagarse al 31 de octubre. Pero no significa que al pagarse al 31 de octubre va a ir, en este caso, a la cuenta de cada uno un solo valor sumado. No. Aún pagándose en el mismo día, salen por separados. ¿Ok? Es decir, el sueldo puede estar ahí en el mismo día por un valor, igual en el mismo día los décimos por otro valor. ¿Ok? Les repito, era lo que normalmente ocurría antes. Ahora no sé si es cuestión de austeridad, no sé si es política por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero primero se paga el sueldo y el décimo demora unos días más, que aproximadamente son entre 7, 8, 9 o 10 días. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos aportes? Estos siempre van a ir unidos, porque yo ya les había mostrado a ustedes una planilla. Y en esa planilla no están por separado, de hecho están en un solo valor puestitos ahí. Ahí ni siquiera se indica cuál sería el porcentaje que corresponde al personal o cuál sería el porcentaje que corresponde al patronal, no, sino que está sumado en un solo valor. ¿Ok? Entonces, esto todavía hay chance de pagarlo. Si fuera el mes de octubre, chicos, tenemos chance de que se pague hasta el 15 de noviembre. ¿Sí? Mientras haya plata en la cuenta del Banco Central del Ecuador, el IES va a disponer que se retenga. ¿Ok? Si no hay plata, ahí sí se va a generar un problema, que tendrá en algún momento la entidad que cubrir los intereses por mora. Lo mismo va a ocurrir con el fondo de reserva en el caso que se lo paguemos al IES. ¿Sí? También se va a hacer su respectivo asiento, pero asimismo, mientras haya dinero, el IES lo va a retener hasta el 15 de noviembre. Si no hay, lo único que va a pasar es que va a cargarse interés por mora. Y ahí eso ya es una situación interna que entre la entidad discutirán qué pasó y a quién le corresponderá pagar ese interés por mora. Si fue realmente culpa, en este caso, de la misma institución que no pudo prever esos recursos, guardarlos, o ya es un problema a nivel de Estado. ¿Por qué les digo que es a nivel de Estado? Porque generalmente las entidades que pertenecen al presupuesto general del Estado, como por ejemplo su universidad, ya eso ya depende del Ministerio de Economía. Pues. La universidad cumple con enviarlo, pero ya le corresponde al Ministerio de Economía disponer los recursos hacia el IES. ¿Ok? Entonces, vamos por el primero. Pagamos el sueldo el 31 de octubre. Esta cuenta se va a cerrar y la única forma de pago que ya conocemos, Banco Central del Ecuador. O no le digamos únicamente Banco Central del Ecuador, sino simplemente el depositario oficial a nivel nacional. Su secuencia como siempre y adicionalmente tipo financiero. ¿Ok? Este vendría a ser el pago del sueldo. Les insisto, vamos a suponer que pagamos igual décimo el mismo día. Si eso fuera así, no hay problema. Aquí mismo pueden poner. ¿Sí? Si eso fuera así, haríamos esto. Esto. ¿Sí? Si es que eso fuera así.
Claro, banco aquí va a aumentar, ¿no? Y si no, sencillamente lo retira y simplemente acá ubica la fecha. Formas de presentación, no hay ningún inconveniente allí. Pero como en la actualidad ya no está ocurriendo eso, en especial, no en todas las entidades, ¿no? Recuerden que hay ciertas entidades que son autónomas, ¿no? Es decir, ellas disponen de su recurso. De hecho, ya si quieren pueden pagar en diciembre. Si tienen plata para pagar el 27 de diciembre, lo hacen, ¿sí? No como las entidades que pertenecen al presupuesto general del Estado, que el ministerio le dice, hasta tal fecha me pueden hacer compromiso. Y de ahí el sistema cerrado, ¿ok? Entonces vamos a suponer que se cobra después de los 5 o 7 días. No sé si será laborable el 7 de noviembre del 2022. ¿Ok? Muy bien. Y por último, nos haría falta en este caso el aporte patronal. Vamos a suponer que exageradamente los cobró el mismo 15 de noviembre. Y seguido fondo de reserva. Muy bien, y fondos de reserva. Ya, estoy yo por aquí. Aumenten igual su referencia, yo la he obviado. Aumentémosla igual. Profesora, ¿se puede subir arribita? Dígame. Ahí. Listo. Y hasta ahí, chicos, se ha finalizado en este caso. Se han notado lo mismo que ocurre en el 5 y en el 7. ¿Ok? La diferencia en este caso aplica la actividad. ¿Sí? 5 es actividades administrativas, 7 es netamente el personal de actividades de inversión y en este caso el 6 netamente actividades de producción. Ok, vamos con otro. Aquí, vamos a suponer, en este caso, que vamos a pagar el agua potable de la planta. ¿Ok? Entonces, la misma situación, ¿no? La partida que corresponda. Ya sabemos nosotros que el agua potable se la pagamos a otra entidad del sector público. Digamos que son 21,000. ¿Ok? Agua, ya sabemos que eso es tarifa 0%, ¿no? Eso no grava IVA. La misma operatividad, chicos, aquí no cambia nada, ¿no? Es buscar igual en el catálogo donde se relaciona, en este caso, con qué cuenta debemos de ubicarla. ¿Ok? Entonces aquí nos está presentando que son 2. Ahí tenemos en el catálogo en una 133 y adicionalmente también tenemos en una 135. Entonces, ¿de qué va a depender
En la 133 tenemos la inversión de productos en proceso, ¿ok? Usted aquí de alguna forma tiene que imaginarse igual en un proceso productivo. Antes de que se convierta en un artículo terminado, primero tiene que pasar por todo el proceso productivo, ¿verdad? Todo el proceso de transformación que requiera todos los elementos del costo, ¿de acuerdo? Entonces, en función de eso, podría ser la 133, como en este caso, pudiera ser la 135 como tenemos aquí, ¿ok? Que ya estaría en la etapa prácticamente terminado, porque una vez terminado es que los podemos comercializar, ¿verdad? Una vez terminado es que podemos distribuir, en este caso, los bienes que fueron sometidos a un proceso de producción, ¿ok? Entonces, no lo olviden, dependiendo las dos. Voy a poner la fecha de hoy. Igual, naturaleza es deudora, ¿no? No olvide, activos sí, gastos, su naturaleza es deudora. Como esta cuestión no graba IVA, nos olvidamos de la 113.81.03 y nos olvidamos también por el momento de la 213.81.14, ¿sí? Sino que directamente nos vamos al auxiliar de la cuenta por pagar, que sería en este caso una 213. Los dos primeros códigos me indican que es una 63. Buscamos su denominación. ¿Cómo se llama esta cuenta por pagar? Se llama bienes y servicios para la producción. Como generalmente el agua potable se la paga a una entidad o una empresa pública, no procede retención de ningún tipo. Así que también nos olvidamos del auxiliar del impuesto a la renta. Entonces, de 1 aquí los 21.000. Hasta ahí solo está el registro de la obligación a pagar. Pero también puedo, si es que se paga en el mismo día, no hay ningún problema, simultáneamente puedo considerar en este caso el pago. Y si no, vamos a suponer que no se paga el día de hoy, sino que se paga después de 5 días. Entonces, hasta aquí simplemente el registro del pago mensual por consumo de agua potable. Y después de 5 días realizamos el pago. Aquí hay liquidez. Vamos a suponernos que después de 5 días realizamos el pago. Entonces esta cuentita que está aquí se cierra y naturalmente con la única fuente de pago que sería Banco Central del Ecuador. Eso es todo. Hasta ahí. Bien, me indican por favor, avanzamos. Un ratito, profesora. Ya. Ok.
Bueno, vamos otro. Vamos a suponer en este caso, se me ocurre que vamos a alquilar, chicos, una maquinaria, ¿ok? La vamos a alquilar por varios días. ¿De acuerdo? Nos entregan la maquinaria para que nosotros la podamos usar en alquiler. Como es en alquiler, se supone que la maquinaria no es nuestra, ¿sí? Es prestada nada más. Entonces busquemos, en este caso, dónde podemos ubicar ese alquiler. Entraría como arrendamiento de bienes, ¿verdad? Y aquí tenemos la 630504, arrendamientos de maquinaria y equipo. Les pregunto a ustedes, ¿el alquiler de maquinaria grava tarifa 0 o 12%? 0%. Analícenme bien. Usted dijo ayer que alquiler sí graba. Exactamente, y no es porque lo diga yo. No, es porque No dice está en el artículo 55 y 56. Vamos, o si lo han visto por ahí. A ver, cuéntenme pues. ¿Está ahí? Díganme pues ustedes, ¿está o no está? Verá que somos auditores, o sea que si yo les digo algo, se me van a lanzar de un puesto porque se los digo yo. Digan ustedes, pues, ¿está o no está el alquiler ahí? ¿O si estaba? A ver, los escucho, díganme si está o no está, en qué artículo. No estaba, profesora. 56. No está, pues. Pues no se olviden, pues. Si no está, al ser un servicio en el artículo 56, por sentido común es tarifa 12%. Vuelvo a insistirle a la clase. Revisen, trátense de memorizar esos artículos, tanto el 55 con el 56. Porque se utiliza aquí, yo me imagino que ustedes también lo utilizan en cualquier clase de contabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que el valor es 125,000 más IVA. Bien. Localizamos la cuenta. Ok. ¿Y acá qué está pasando? Igual. Me lo está ubicando en una 125. ¿Por qué razón? Porque no se me olviden que en la 125 tenemos a los pagados por anticipado. En otras palabras, a los activos prepagados. Y nosotros ya sabemos que que normalmente se pone ahí, ¿verdad? Creo que no es porque no se los expliqué de que se estaba pagando, yo qué sé, 3 meses, 5 meses, 10 meses por adelantado. Solamente el alquiler es de un mes, ¿ok? Bien, igual nos aparecen unas 133 dependiendo, ya revisamos en este caso si la producción está en proceso, lo ubicamos en la 133, o si ya el producto ya está listo para la comercialización o distribución, la ubicamos en la 135. ¿De acuerdo? Yo la voy a ubicar en la número 2, que vendría a ser producción en proceso 133. Bien, como grava IVA, busquemos por la cuenta del IVA, que en este caso la debemos relacionar con compras, pero tratándose que son las entidades del sector público, ya sabemos que hay exclusivamente la nueva cuenta que se creó para esto, que vendría a ser la de compras, retención 100%, en este caso la 113.8103. Vamos a suponer que este alquiler
estamos realizándoselo a una persona jurídica y esa persona jurídica pertenece al régimen general. Si eso fuera así, ¿procede la retención por concepto del impuesto al valor agregado, sí o no? Perdón, no la escuché, profesora. Vamos a suponer en este caso que la volqueta se la estamos alquilando a una persona jurídica, ¿ok? Y esta persona jurídica pertenece al régimen general. Si eso es así, ¿procede retención del impuesto al valor agregado, sí o no? Sí, Sí, profesor, sí, profesor. el 1%. Sí procede. La retención será siempre del 100%. ¿Estamos? No importa si es bien, no importa si es servicio, no importa si es honorario, siempre será 100%. Entonces, la única cuenta, que también ya hemos visto que para eso se aumentó la última, que viene a ser la 14, vendría a ser esa que está allí. Mientras retengamos, ¿no? Entonces, por el mismo valor. Bien. El pago sería en una 213.63. Ya la tenía acá, ¿no? La del agua potable. Como si procede retención del impuesto a la renta, tengo que hacer la creación del auxiliar. ¿Cuánto es la retención del impuesto a la renta? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? A ver. ¿Qué es esto? ¿Es un bien? ¿Es un servicio? ¿Cómo lo ven? ¿Qué es? El alquiler de una maquinaria. O el alquiler de cualquier bien, como ustedes Un quieran. servicio, profesora. Atiendan, verán que es un servicio. El 8%. No, mija linda, no puede ser 8%. Pues acuérdate que el 8% generalmente se paga para comisiones, para honorarios, para notarios. Ahí no entra. Es muy alto. El 8% es muy alto. ¿Sí? Si revisan la tabla es muy alto. ¿Qué porcentaje debería ser en este caso? El 1% o el 5%. El 1% también es muy bajo. Acuérdense, porque yo les mencionaba que 2.75%. exactamente, en la parte final, miren, hay 2.75%, que generalmente aquí aplican los servicios que no están en la parte de arriba. Acá tenemos pocos servicios, ¿no? Como por ejemplo, servicios donde predomina la mano de obra, miren, exclusivo 2%, ¿sí ven? Entonces, ahí ya la tienen, 2.75%. Revisen la tabla. Muy bien. Por tanto, al contratista se le va a pagar ese valor que está allí por el alquiler. Hasta aquí simplemente, como siempre, hemos registrado la obligación, ¿verdad? Igual podemos hacer el pago y al pagar solamente le vamos a pagar este valor. Nada más, IVA no tenemos que pagarle porque le estamos reteniendo. Hasta aquí, chicos, con estos asientos tipo y así sucesivamente, tal como hemos venido viendo, y los otros muy parecidos, tanto en el 5 como en el 7. Profesora, el valor del contratista, ¿de dónde lo sacó? De la Y red. aquí ve, esta me estás diciendo aquí. Sí, sí, ese. Ya, no toqué el IVA, porque si notas que el IVA se equipara al retenerse, ¿sí ves? Entonces, ¿para qué lo toco? Solamente los 125,000 menos la retención del impuesto a la renta, nada más. Y por tanto, esto es lo que yo debo de depositarle a él en el banco. ¿Sí ven? Es esto. Ya. Ahí ya, en el momento que yo ya pague,
se cierra. Que si le pago todo. También puede pasar lo siguiente, chicos, que diga la máxima autoridad, como no hay plata, hazle nomás un pago de 50,000. Pues no hay problema, chicos, abonamos los 50,000, lo que quiere decir que así sería el valor. ¿Qué me está dando a entender eso? Que aún le debemos. ¿Cuánto le deberíamos? Veamos. 71,562.50. ¿Estamos? Profesora, Son el fondos, ¿no? 3,437 era por el 2,75. Sí, la retención del impuesto a la renta. Así es, por tratarse de que es un servicio al alquiler de maquinaria. Distinto a lo que es transporte, ¿ok? Bien. Les doy unos minutitos, 5 minutitos para avanzar a la siguiente, que sería aplicación del financiamiento. 5 minutos y avanzamos. Ese es corto también, no hay mucha cosa ahí. Clasificador, se supone que estaríamos en el último, en el 9, ¿verdad? Miren aquí. Aplicación del financiamiento. Aquí generalmente tenemos el pago de la deuda pública, ¿ok? Pero aquí no es que está mezclado las dos cosas. En el caso, por ejemplo, que tengamos que pagar capital e intereses, no, está por separado, ¿sí? Aquí en el 9 solo se registra la amortización del capital. Estamos, les repito, si por un préstamo, si por un empréstito nos corresponde como entidad del sector público pagar intereses, aquí solo se registra el capital, el interés es por separado en otra partida, ¿ok? Entonces, aquí tenemos para amortizar el capital de esa deuda que hemos adquirido como entidad del sector público, de dónde provenga, ¿no? Y cómo la hayamos adquirido, ¿de acuerdo? Ahora puede ser que esa deuda también provenga del exterior, ¿sí? Yo qué sé, que sean organismos internacionales, ¿ok? No hay ningún inconveniente. Hay su partida para eso. ¿Cómo es posible también que esa deuda provenga de entidades de aquí mismo, de nuestro territorio? Entonces la deuda se considera interna, ¿ok? Entonces aquí, como ya hemos visto, están por separado. En el caso de ser aquí, deuda interna, y en el caso de ser el exterior, pues ya tenemos aquí deuda externa. Nosotros también podemos recibir, en este caso, créditos por parte de nuestros proveedores. Si eso es así, de la misma forma. ¿Sí? Proveedores de aquí internos como proveedores externos. ¿Ok? Y así sucesivamente, en este caso, como se vayan clasificando. ¿Ok? Por las diferentes entidades, en este caso del sector público, que para el efecto puedan considerar o dar en este caso una deuda, un préstamo, un empréstito, no sé, un financiamiento al sector público, ¿ok? Según corresponda, nosotros los ubicaremos aquí. Y por último, tenemos este famosito que está aquí que se llama pasivo circulante. Aquí nosotros ubicamos las deudas que no fueron pagadas dentro del ejercicio fiscal. Vamos a suponer lo siguiente. Ahorita estamos en noviembre del 2022, ¿verdad? Digamos que llegó el 31 de diciembre del 2022 y nosotros no hemos podido pagar a todos nuestros proveedores. Aún les debemos. Pues no hay problema, chicos. Lo que va a pasar es que ese saldo no pagado se traslada para el nuevo ejercicio fiscal, que en este caso sería el 2023. ¿De acuerdo? Por eso constituye una obligación que a la final se generó, no la pudimos pagar dentro del ejercicio fiscal y por esa razón se arrastraría para el siguiente año. ¿Ok? Lo que sí va a pasar es lo siguiente, que tendría que tener presupuesto. Nada más. Por eso es que está aquí contemplada en el presupuesto. ¿Ya? Y acá también de forma exclusiva, en el caso, por ejemplo, para lo que es petróleo,
Ya sabemos aquí generalmente dónde se genera, en qué institución. La única que tenemos aquí que vendría a ser la empresa pública de Petroecuador. ¿Ok? Y por último, en el caso de que se hayan generado sentencias judiciales, acá tenemos la otra que se reconoce como otros pasivos. ¿Ya? Vamos aquí. Vamos a suponer, no sé, se me ocurre que nosotros hemos adquirido un préstamo con un banco privado, ¿ok? Pero de aquí del Ecuador, ¿sí? Si eso es así, primero, determinamos que se trata de una deuda interna, ¿verdad? Y segundo, como es un banco privado de aquí, de nuestro país, por tanto, debo de considerar la que me dice aquí al sector privado financiero. $960203. Por el valor que corresponda, no sé, vamos a poner $90,000. No se olviden, verá que está clasificado aquí, ¿sí? Si es que es sector público financiero, si es que es sector público no financiero, si es que es, por ejemplo, el sector privado financiero y así sucesivamente, sector privado no financiero, y en el caso de haber recibido por parte de la Seguridad Social. Listo. El mismo mecanismo de todos. Recuerden que este viene a ser un gasto, ¿no? La 9 es un gasto, ¿ok? Buscamos en el catálogo con quién se relaciona y la vemos que está ahí en los empréstitos. Y observen, esta cuentita que está aquí, miren, se utiliza para ambos lados, en el caso del ingreso y en el caso del gasto. Recuerden que en este momento estamos en el caso del gasto, ¿ok? Al estar ubicada como gasto, porque lo estamos utilizando como gasto, recuerden que su naturaleza sería deudora. Ahí está. Relacionamos con las cuentas que correspondan 213.96. El mismo mecanismo, buscamos su denominación, cómo se llama, y se trata de esta, ¿no? Cuenta por pagar, amortización de la deuda pública. Hasta ahí simplemente hemos registrado la obligación a pagar, nada más. Pero vamos a suponer que vamos a pagar ya la amortización de este capital, ¿sí? Que es en este caso por los 90,000, ¿de acuerdo? No hay problema, puedo hacerlo aquí mismo como también puedo hacerlo por separado. Voy a hacerlo aquí mismo. En el momento que yo pague, se van a disminuir mis disponibilidades económicas, lo que significa que se pagaría con Banco Central del Ecuador. Y esto sería todo. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna inquietud, por favor, hasta allí? Un ratito, profesora, que fue el baño de urgencia. Es control administrativo. Ellas no tienen, miren, si ven, miren ahí al lado derecho, ellas no tienen en este caso asociación presupuestaria. ¿Ok?
Entonces, ejemplo, se me ocurre decirles, cada vez que se manden a hacer especies, ¿sí? Se hace el asiento normal de las especies valoradas, qué sé yo, que mandamos a hacer al Instituto Geográfico Militar. Usted me hace el asiento normal de gasto, pero abajo del asiento normal de gasto tiene que hacer el control de las cuentas de orden. Recuerden que su relación es 1 a 1. Entonces, cuando yo recién recibo las especies, vamos a suponer que mandé a hacer 5 libretines de 100 especies cada uno. ¿Cuántos serían? 500 especies. A un valor nominal de $2.50 cada uno. ¿Estamos? Les repito, yo no sé, les digo una supuesta, ¿no? Que se mandaron a hacer 5 libretines de 100 cada uno, ¿sí? Estaríamos hablando en total, ¿cuántas especies en unidad? Serían 500, ¿verdad? 5 por 100, 500. Cada una de esas especies tienen un valor nominal de $2.50. El control es por especie, más no es por el pago, ¿de acuerdo? Entonces, el asiento simple para controlarlo, simplemente lo ubicamos aquí. En este caso serían las 911, como estamos viendo ahí. ¿Sí? Cuando hemos comprado, ¿sí? Este es el control. Entonces, el control vendría a ser por el valor de la especie que cuesta $2.50 cada uno, lo que significa que tendríamos 500 por $2.50, estaríamos hablando de 1.250, ¿ok? Y la contracuenta vendría a ser la otra, 921, ¿verdad? 921.07. Repito, esto es cuando las compramos. ¿Hasta ahí alguna inquietud con relación a la adquisición? Es decir, cuando las mandé a hacer al Instituto Geográfico Militar. Ahora bien, comienzo a venderlas. Vamos a suponer que comienzo a venderlas. ¿Cuál es el control que tengo que hacer cuando comienzo a vender? De las 500, vamos a suponer que solo he vendido 15 especies. Muy bien. Lo contrario. 921 en el debe y 911 en el haber. ¿Cuál sería el valor que yo debo de ubicarle? Lo que he vendido. ¿Por cuántas he vendido? Dije 15 por $2.50. ¿Estamos? Y en algún momento es muy posible que ellas se cierren cuando las vendamos todas. O si no las vendemos todas, cuando se le dé de baja. ¿Sí? Digamos que ya por resolución salió en el consejo que ya no se van a vender más de esas especies. Entonces le damos de baja. Ahí se terminarían cerrando las cuentas de control. No lo olvide. Cada vez que yo mande a hacer, ejemplo, estas especies, naturalmente usted primero me va a registrar el asiento de gasto, porque hay que pagarle al Instituto Geográfico Militar. El Instituto Geográfico Militar, hágase usted una idea, es como que es una imprenta inmensa, ¿sí? Que trabaja para todas las entidades del sector público. ¿Ok? Entonces, hace su registro normal de gasto y más abajo el control de las especies, pero por el valor de lo que nosotros vamos a vender cada especie, que según mi ejemplo yo le puse $2.50. ¿Estamos? Inquietudes hasta allí. Bien, no hay inquietudes. Me suben por favor la actividad en clases. Nos vemos el día de mañana y me dejan por favor con el compañero Vargas. Profesora, Sí me la puede dejar con compañera, el asiento. ¿Qué me dicen? Díganme. Sí podría hacer el favor de dejarme ver el asiento 8.
El asiento 8. ¿Cuál es ese? El que queda más arriba antes de estos de aquí. Es el arrendamiento. Sí, un poquito por favor abajo. Eso. Ajá. Ya, profesora, antes la compañera Biojo me escribió que tenía problemas con la electricidad y que si subía la actividad un poquito tarde era por ese motivo hasta que le solucionen. Ya, no hay problema, Belén. No se Ayer preocupe. también subió atrasado el archivo. No hay problema. Lo voy a dejar abierto hasta las 16 horas para que lo suban. ¿Ok? Ya, profesora, gracias. Listo. Gracias, por favor, y me dejan con el compañero Vargas. Pase bien, profe. Cuídense, nos vemos mañana. A ver, que es que eran 6 y 9. Profe, Dígame. ¿sí podría hacer el favor? Déjame ver el último asiento. El de las especies. Te dicto, te dicto, de lo que me acuerdo. Eran 500 boletines a $2.50 cuando los mandamos a hacer. Y en la venta solo eran 15 especies. ¿Estamos? Ya cerré el archivo. A $2.50 igualmente, las 15 especies. Sí, se venden al mismo valor. La entidad decide cuál es el valor a vender, ¿no? Ok. Bien, ¿está Vargas? Vargas. Sí, profesora. Ya.